Hola, ¿qué tal? Iglesia de Jesucristo, una vez más contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, para darte una palabra de parte de Dios en este día, una palabra para ti, una palabra que es necesario que escuche, una palabra de parte del Espíritu Santo, un recordatorio que muchos, si bien lo saben, pero que a veces, aún sabiéndolo, en la forma como andamos, es como si realmente se ha olvidado. Y para esto quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 22 y quiero que leamos el versículo 20. Vas a ir al último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan. Allá al final, el último capítulo 22, el versículo 20. Leamos ahí porque es importante que recuerdes no solamente como quien lo sabe, pero como quien vive pendiente y listo para esta hora. Amén. Si es que leamos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí está el final de lo que fueron las revelaciones que se le dieron a Juan. Aquí en el penúltimo versículo está Jesús mismo diciendo: ciertamente vengo en breve. Y Juan dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas, cuántos cristianos en esta misma hora puede decir: amén, sí, ven, Señor Jesús? ¿Y cuánto lo están diciendo? No como un ritual de costumbre, pero entendiendo que están listos para el regreso de Jesús. Porque si bien Jesús va a regresar para hacer juicio a las naciones y para reinar por 1000 años, el mismo Jesús dijo que previo a esto recogería a sus siervos. Cuando Jesús hablaba en Mateo acerca de las señales del fin, que decía que Él volvería y habló de la venida, del regreso del Hijo del Hombre, Él dijo que Él recogería la iglesia. Es algo que todos debemos saber. Si tú vas a Mateo 24, dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sabemos que el apóstol Pablo nos habló un poquito de cómo sería esto, hablando de que los muertos resucitarían primero y que los que estuvieran vivos juntamente con ellos subirían a las nubes y allí se reunirían con el Señor. Y si tú sigues leyendo más adelante en Mateo 24, dice en el versículo 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escuche esta parte. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Pero mira lo que dice el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice también que su venida será como un ladrón en la noche. Si tú terminas de leer este capítulo 24 de Mateo, ahí va a ver que él habla también acerca de que iban a estar dos en el campo. Si lees en el 40 y el 41, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. También en el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Estas son de las cosas que quiero que tengas en cuenta en este día. Estas son de las cosas que es necesario que abra tu entendimiento, que es necesario que, si bien escucho a algunos decir, desde que yo era chiquita, de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, claro, sí, han pasado 2000 años. Estoy escuchando decir que Cristo va a regresar. Y lo que Cristo dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Yo quiero que hablemos un poquito de la historia. Si bien el apóstol Marcos, el evangelista Marcos, habló acerca de cuando Jesús fue recibido al cielo y se sentó a la diestra, sabemos también que el Salmo 110 de David habla acerca de que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y también en Mateo 22 mismo, ahí en el 44a, habla de que el Señor está sentado, se sentó a la derecha del Padre. También sabemos que en Lucas 24, también habla de cuando Él subió al cielo. Y recopila un poco más porque Lucas fue quien escribió Hechos de los Apóstoles. Y si te fijas en el final de Lucas y el inicio de Hechos de los Apóstoles, hay una sincronía donde él mismo está diciendo que lo que él está escribiendo es un seguimiento del Evangelio, ya viendo Jesús subido al cielo. Y comienza así mismo hablando de cuando él subió, así como termina hablando de cuando subió en el Evangelio. El doctor Lucas también comienza hablando de las últimas palabras que él le dio a los discípulos y cuando subió al cielo. Y así como Jesús dice que verán la señal y que verán el Hijo del Hombre viniendo con poder por las nubes, asimismo dijo Lucas cuando narró lo que sucedió, que cuando los ángeles vieron a los discípulos mirando, le dijeron, si puedes ir a Hechos, ahí cuando desees lo puedes leer, en Hechos 1:11 dice que así mismo como ustedes lo están viendo que está subiendo por las nubes, así vendrá. Así como le estás viendo ir al cielo, así vendrá. Y estas palabras del regreso de Jesús se van a cumplir. Se van a cumplir. Tú estés listo o no estés listo. Se van a cumplir. Y fíjate que habla de los muertos. Donde estén los muertos, allí se juntarán las águilas.
En otras palabras, los muertos, como dijo Pablo, van a resucitar en aquel entonces. Los de Cristo, porque va a haber una primera resurrección para los que son de Cristo, para los escogidos. Hay dos resurrecciones de las cuales se hablan en Apocalipsis. Si tú vas a Apocalipsis 20 y lees un poquito ahí, dice que los que resuciten primero no participarán de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque los que resuciten en el juicio final, si no está inscrito en el libro de la vida, van a morir eternamente. Pero los que resuciten en la primera resurrección, estos resucitan ya directamente para vida eterna. El juicio de estos es como que tú, como iglesia de Jesucristo, estás siendo preparado ahora y en la condición que muera es lo que determina si vas a resucitar en la primera resurrección para vida eterna con Jesús. No para juicio de obras, no. Jesús viene con su galardón para sus escogidos. Nada que ver en la resurrección del juicio final, que es la segunda. Entonces, yo le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Yo le estoy hablando a aquellos que se llaman ser linaje escogido, nación santa, separada por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que los llamó. Yo le estoy hablando a ese real sacerdocio. Yo le estoy hablando a aquellos que se gozan creyendo esta palabra, creyendo que son escogidos, creyendo que son el pueblo de Jesucristo, creyendo que es la iglesia de Jesucristo, creyendo que es la novia del Cordero. Yo le hablo a esa iglesia porque la iglesia no está muy alerta, que digamos, al regreso de Jesús. Y quiero que hablemos un poquito históricamente, porque yo quiero que tú entiendas que Jesús va a regresar como dijo. Las profecías bíblicas, casi en su plenitud, se han cumplido. Las únicas profecías que faltan son que Jesús se lleve a la iglesia y que Él regrese para gobernar. Fíjate algo. Los judíos, los israelitas, el pueblo que Dios escogió en la antigüedad, conoce mucho de estas cosas. Si bien los primeros judíos que creyeron en Jesús, que fueron los que escribieron esta palabra, excepto el doctor Lucas, que era griego, este evangelio no fue escrito por un judío, pero está dentro del canon bíblico. Si bien todas las profecías ya están cumplidas, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, de ello falta muy poco, porque muchas de estas cosas se cumplieron en el primer siglo después que el Mesías, Jesús, el Cristo, el ungido, vino al mundo. Todos los judíos saben que este Mesías, este rey del linaje de David, como lo dice Apocalipsis 22, vendría. Y muchos que creyeron de lo que escribieron aquí, saben
que vino y que regresará. Pero hay muchos que para el día de hoy todavía están esperando la venida del Mesías. Porque desde ese principio ellos estaban esperando un rey lleno de poder y gloria. Ellos pasaron por alto las profecías que hablaban de que vendría manso y humilde en un asno, de que vendría y que iba a sufrir. Ellos solamente pensaron en el rey, no pensaron en la parte donde ese rey tendría que sufrir primero, como el cordero que sería inmolado para perdón de los pecados, para la justicia perdurable de la que habló Daniel en las revelaciones que se le dieron de las 70 semanas. Y sabemos que el apóstol Pablo nos dijo que los gentiles entraban en el pacto. Y fue a él mismo quien se le encomendó el apostolado a los gentiles. Es como que desde Pablo se abrió un paréntesis para cumplir la promesa que se le hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Se abrió un paréntesis para recoger. Dice que cuando la plenitud de los gentiles, hablando de los gentiles, personas no israelitas, dice que cuando la plenitud de los gentiles se complete, entonces todo Israel será salvo. Quiere decir que cuando se complete el número conocido por Dios de las naciones del mundo que han de ser salvas, entonces se cierra el paréntesis y Jesús va a regresar. Pero ¿quién sabe cuándo se completa? Y la cuestión aquí es que como él habló de muerte, ¿quién está listo? ¿Quién vive trabajando fielmente? ¿Quién está viviendo como un siervo fiel y prudente día a día, pero esperando el día de su redención final? ¿Quién verdaderamente está listo? Como lo dice en otros lugares, ¿quién tiene la vestidura que se le puso el día que vino a Cristo? ¿Quién la tiene sin manchar? ¿Quién se desvió en el camino, se dio cuenta que la ensució y vino y se arrepintió, se humilló delante de Dios para reconciliarse con Dios? El Jesús que subió al cielo regresará. Y muchos han muerto. Y muchos tal vez van a morir. Pero van a morir con su cuenta lista. La manera como muera no es lo que cuenta aquí. Es la manera como viviste. Porque se juzga mucho cuando una persona muere por una enfermedad o lo que sea. Aquí lo que determina tu pureza, lo que determina tu condición, no es la manera como mueras, es la manera como tú vivas hasta ese día que mueras. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Yo le estoy hablando a la iglesia. Iglesia, verdaderamente está lista para el regreso de tu Señor, para el regreso del Hijo del Hombre, para el regreso del Hijo de Dios, para el regreso del Mesías, para el regreso de Jesús, entendiendo que las profecías del siervo sufriente ya se cumplieron y que faltan las profecías del Rey lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad, descendiendo de los cielos. Y previo a esto,
recogiendo su iglesia, incluyendo los que hayan muerto, y no los que hayan muerto llamándose ser cristianos, los que hayan muerto con su vestidura blancas. Los que hayan muerto, y la muerte te puede llegar de repente. La muerte también te puede llegar en un abrir y cerrar de ojos para aquellos que viven posponiendo el estar bien con Jesús. Yo no sé si tú te das cuenta, yo no sé qué tanto tú has leído, pero Jesús mandó una carta a las 7 iglesias de Asia. Y en esta carta estaba diciendo, ustedes están haciendo esto y esto y esto bien, pero, le decía el pero de lo que estaba mal, y le decía, arreglen esto antes de que. Y yo no voy a entrar en detalles de lo que tú puedes estar haciendo o no puedes estar haciendo. Yo solamente te digo que el pueblo de Israel, si tú vas a las profecías, el pueblo de Israel ya volvió a ser una nación desde el 1948. Tú y yo estamos siendo parte de una historia anunciada que ya está cumplida. Él le dijo al pueblo de Israel que los volvería a juntar, porque Jesús va a regresar a gobernar, dice, desde Sión. Este Sión está en Jerusalén. Entiende y escucha lo que el Espíritu te dice en este día. El pueblo de Israel es testimonio de que todas estas cosas son ciertas. Si bien las creíste por fe, es necesario que leas las Escrituras y que camines la historia hasta este día para que veas que muchas de las cosas que antes se creyeron por fe, ahora a ti te ha tocado creerla porque las está viendo, porque se han cumplido ya. Si bien lo único que falta es el regreso de Jesús, el que muchas de estas cosas se hayan cumplido, te dicen a ti que esta que falta por cumplirse también se cumplirá. Pero la cuestión es, ¿puedes tú decir con paz y seguridad, amén, sí, ven Señor Jesús? Yo no te voy a dar detalles. Es necesario que hagas un alto en el camino. Es necesario que tú te pares frenéticamente. Yo no sé si tú recuerdas cuando cogiste tu examen de manejar, que el que te iba dirigiendo, hay un momento que te dice, para, que tú tienes que frenar de golpe. Yo te digo en este día, tienes que frenar de golpe ya. Tienes que hacer un frenazo seco. Es como si delante de ti va pasando alguien a quien puedes matar. Pero la cuestión con esto es que en realidad este frenazo a quien le va a salvar la vida, y no la vida en este tiempo, pero la vida eterna, es a ti. Es necesario que hagas un freno repentino en tu vida y evalúes cómo está tu vida, evalúes cómo está tu camino, cómo tú estás caminando en el Señor. ¿Estás siendo ese siervo fiel y prudente? ¿Estás siendo ese hijo que está manifestando y testificando las virtudes de aquel que lo llamó? ¿Estás verdaderamente viviendo en las condiciones necesarias, apropiadas y requeridas para, si mueres repentinamente
o si el Hijo del Hombre regresa, tú seas de lo que suban y te reúnas con Él en las nubes. Es necesario que tú entiendas que te estoy hablando no de esta fracción de tiempo aquí en la tierra, pero de tu vida eterna. Abre tu entendimiento en esta hora. Abre tu raciocinio, abre tu lógica, abre tu inteligencia, abre todo lo que requiere espíritu, alma, tu cuerpo. Para y pregúntate, ¿verdaderamente está listo para el regreso del Señor? Entiende que está en juego tu eternidad. Entiende que está en juego el juicio de Dios sobre tu vida, porque si tú no resucitas en la primera resurrección, tú vas a resucitar para juicio y juicio final, donde posiblemente tu nombre no se haya inscrito en el libro de la vida. Yo le diría a cualquier persona, no hay nada más grande que amar a Dios, y que todas estas cosas tú las analices desde una perspectiva de amor, desde una conciencia de amor. Que tu arrepentimiento sea por el amor de tu amado que te ha amado tanto y al cual tú no le estás siendo fiel. Yo le sugiero a cualquiera que lo haga por amor. Pero si no sientes amor en tu corazón, por lo menos siente temor. Porque Dios, ese Dios de amor, también es un Dios que es fuego consumidor. Y su ira no es una ira como la de los seres humanos. Su juicio, su venganza, no es como la de los seres humanos imperfecta, sino que el juicio de Dios es justo, que nadie podrá pararse delante de Dios y podrá levantar la cara. Si no tienes amor, si no tienes agradecimiento, por lo menos ten temor. Que el temor de Dios despierte en ti en esta hora. Y si no tienes el amor, yo te recomiendo que ores para que el mismo Espíritu Santo que engendra este amor lo germine en ti y lo haga crecer para buenos frutos. Pero toma esta palabra con temor reverente, porque Dios no puede ser burlado. Porque tú conoces la verdad. Y todo aquel que conoce la verdad será juzgado más severamente. Iglesia de Jesucristo, ministerios, siervos de Jesucristo, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, los que sirven, los que administran, todos los ministros. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, escucha la voz de Dios en esta hora. Iglesia de Jesucristo, está lista para tu Señor. Abre tus oídos. El que tenga oído que oiga y se ponga a cuenta con Dios y que desde todo su ser pueda decir en este día, sí, 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 ven Señor Jesús. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios nos ayude.